la expresión. Nuestra asignatura se llama Sistemas Gráficos de Expresión y tiene que ver con esto de los sistemas de comunicaciones que le dan identidad a la disciplina, ¿no? Que son básicamente lo que se refiere a la gráfica en cuanto al dibujo y la modalidad de representar la arquitectura o presentar la arquitectura, y a lo llamado conceptual, ¿no? Hemos dicho en varias oportunidades que la idea de la gráfica por un lado y el concepto por el otro es simplemente a los efectos de poder, digamos, identificar áreas y poderlas, digamos, analizar y entenderlas. Pero globalmente estos conceptos siempre se mixturan, ya que la gráfica en sí misma es un concepto y el concepto, para poder ser visualizado, obviamente se grafica, es decir, se escribe, se hace la letra, se hace la palabra, se hace el texto. Es decir, incluso el mismo texto, cuando uno lo lee, a partir de la lectura uno puede imaginar cosas, o sea, transfiere mentalmente o imaginativamente gráfica, imágenes. Es decir, estos son conceptos que se mixturan desde muchísimos ángulos y muchísimas formas. Globalmente uno trata decía, de esta mirada del proceso de comprensión para poder internalizarlo y aprenderlo, o sea, así tomarlo como concepto, lo tiende a clasificar. Entonces para clasificarlo hay que como separarlo. Por eso nosotros separamos también en esta oportunidad lo que serían los sistemas gráficos y lo que sería la expresión. Y tengamos en cuenta esto, ¿no? Siempre estamos diciendo, un poco tomando palabras de grandes autores, que cualquier sistema de representación que se precie de tal debe tener, que se precie de tal significa que está bien resuelto, que está bien logrado, que está bien materializado. O sea, cualquier sistema de representación gráfica que se precie de tal tiene que tener necesariamente una correcta expresión para poder ser leído, para poder ser decodificado, para poder transferir un determinado mensaje. Y esa expresión no es solamente, digamos, agregarle a la representación valores o color o textura. La expresión es todo un símbolo de lo que significa, sobre todo en la arquitectura, el constructo del diseño y del diseñador, ese ensamble de que el diseñador, cuando está diseñando, digamos, intuitivamente se va proyectando sobre el diseño y va marcando su impronta personal sobre ese diseño a partir de la expresión que está incorporándole a la representación. Acá en la carátula de este encuentro estamos viendo acciones que, bueno, lamentablemente este año por la coyuntura que estamos atravesando no se va a poder hacer, quedará pendiente para años venideros, y siempre con las puertas abiertas para que las promociones, en este caso 2020, que no han podido disfrutar de estos encuentros, puedan retomarla libremente, sin el compromiso de tener que sacar una nota o aprobar una determinada asignatura. Estas son las famosas jornadas de expresión gráfica que solemos hacer nosotros en la facultad, en conjunto con la Facultad de Arte, la Facultad de Lenguas, la Asociación Argentina de Lectura, en el marco de la Feria del Libro. Bueno, una experiencia muy agradable y muy interesante, donde se trabaja en equipo. Acá hay chicos, estudiantes, trabajando en la mesa, generando este tipo de gráficas, armando paneles, mostrando distintas técnicas de expresión, discutiendo y debatiendo, y logrando una presentación final, ¿no? Algo de este proceso de elaboración del material es el que vamos a tratar de explicitar nosotros ahora. Globalmente nosotros decimos que en el proceso de aprendizaje o en el proceso de adquisición de conocimiento que va desarrollando un estudiante universitario en el ámbito del diseño de la arquitectura, podría decir que el camino sería generar ideas, es decir, diseñar, patrimonio de las asignaturas específicas, obviamente arquitectura, por caso ligeramente morfología o algo en tecnología,
Esas ideas necesariamente tienen que ser representadas para poder ser visualizadas, para poderlas analizar, para poderlas comprender, para poderlas internalizar, modificar, debatir y publicar. Esas ideas, para poder ser representadas, implica tener el conocimiento en el manejo de los sistemas de representación gráfica básicos, que es patrimonio de nuestra asignatura como asignatura instrumental, o sea, es una asignatura que instrumenta mecanismos, que nos da ciertos mecanismos para podernos comunicar en la disciplina. Esa representación, decíamos, necesariamente tiene que tener expresión. Si no tiene una correcta expresión, la representación no se comprende, no se puede entender, no comunica, no se puede decodificar. Y una vez que se reúne idea, representación, expresión, se genera la presentación. Tema, en particular presentación, que será motivo de otro encuentro, de otra charla. Y en esta pequeña presentación vemos algo que se da mucho en estos momentos en los grandes estudios, tanto locales como internacionales, donde hay grandes estudios, por ejemplo, que se presentan a concursos, que presentan proyectos o presentan ideas para modificar tramas urbanas o requerimientos de comitentes particulares y privados. Y globalmente esa idea se presenta desde un enfoque analógico, de un pequeño croquis, de un pequeño touch, un pequeño dibujo, mezcla de boceto, mezcla de croquis, mezcla de idea a mano alzada, analógico, muy expresivo, muy fuerte, como carátula del proyecto, ¿no? Luego viene todo el bagaje de documentación técnica que globalmente se hace ya en esta época mucho con el manejo del ordenador como instrumento para plasmar la representación gráfica. Y finalmente viene la obra, ¿sí? La obra. Y acá en este caso mostramos los dos extremos. Vemos el croquis, el boceto, la idea generadora, esa idea preliminar con el cual surge la idea de la morfología, que va a contener una determinada función y en un determinado contexto, y la obra, ¿sí? Y hay un correlato directo, o sea, esta imagen previa con la imagen final. La imagen previa, el juego de volúmenes, la juxtaposición de un elemento sobre otro, juxtaposición, o sea, superposición de un elemento sobre otro, claramente un juego de volúmenes prismáticos muy sólido, muy minimalista, la obra, ¿sí? Acá hay un claro juego de luces, ¿no? De claros oscuros. Esta idea de recorrido, de tamiz, de paso por debajo de, para llegar a un lugar, un dibujo muy fuerte, muy nítido, hecho con un crayón, con un crayón o con un pastel al óleo, un pastel aceitoso, y la obra. Este esquema, hecho con una fibra, con un fibrón, de movimiento, de algo dinámico, de algo orgánico, de una idea de fragmentación, la obra, ¿no? Esta idea de jugar a las dos puntas, algo que está muy internalizado en el mundo de la arquitectura internacional en este momento, obviamente está haciendo alusión de la necesidad del dominio mental para poder plasmar primero con la mano y un lápiz, un crayón, un fibrón, un marcador, y luego construir todo el proceso técnico con un mouse. Sigue siendo a partir de la mano, ¿no? Un mouse, un teclado, ¿sí? O sea, con un ordenador. Lo importante es lo que surge a partir del pensamiento, a partir de la mente, ¿no? Y fíjense, acá vemos estos dos tipos de expresión, una expresión analógica en el proceso de búsqueda, en el proceso de diseño, y una representación digital. Realmente de gran nivel las dos representaciones o las dos presentaciones. Y acá hay algo que es muy importante entender. Nosotros hemos abordado la gráfica desde el concepto de representar. ¿Qué significa representar? Representar significa, a grandes rasgos, volver a presentar algo que ya existe.
O sea, globalmente nosotros aprendemos a dibujar copiando, reproduciendo, imitando algo que ya existe, algo que nos es dado, como en una hoja de clase, en un trabajo práctico, y que nosotros completamos, armamos, interpretamos, transformamos, pero sobre algo preexistente, ¿no? Eso sería un trabajo como, por ejemplo, cuando se sale a la calle a dibujar y se hace un trabajo de registro. Estoy representando algo que ya existe y lo presento sobre una hoja de papel, una pantalla o lo que fuese. O sea, cambia el soporte, pero es igual o similar a lo que yo estoy viendo. Obviamente ahí hay esto de la magia, entre comillas, hay algo esto de entender que yo estoy mirando o observando algo tridimensional, con una atmósfera, con un clima, con una temperatura, con un olor, con una... Y yo tengo que tratar de captar y llevarlo a algo abstracto que es plasmarlo sobre un papel que es bidimensional, tratando de transferir luz, sombras, sensaciones a partir de la gráfica, que es como bastante complicado, pero es el intento. O sea, eso es representar. Pero globalmente el arquitecto no trabaja con los sistemas de representación. Los sistemas gráficos, los sistemas geométricos dejan de ser representación y pasan a ser sistemas de prefiguración. Es decir, sistemas que están al servicio de poder plasmar algo que se está elaborando en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Por eso veíamos al principio de año, al principio de las charlas, ese dibujo de Paul Lesaux, que está en un libro muy bonito que está citado en la bibliografía de la cátedra, que se encuentra en biblioteca de la facultad y que todavía se puede conseguir en algunas librerías, donde habla de, entre otros, ojo, hay muchísimos autores que hablan de esto, donde habla de que hay primero un conocimiento adquirido y a partir del conocimiento se da la orden de la mano y la mano requiere de la destreza, ¿no? La destreza para lo que fuese, para manejar el lápiz, para manejar el pincel o para manejar el mouse, ¿no? O el ordenador digital. Como sea, está claro también de que cuando uno está diseñando, la necesidad de dibujar es la necesidad de ir plasmando las ideas. Dicen los que entienden de estas cosas de que nosotros cuando estamos generando ideas tenemos que ir desprendiéndonos de esas ideas, o sea, irlas dibujando, irlas escribiendo según sea el contexto, o grabando, para no caer en repetición, porque hacemos una, hacemos dos y la tercera, y es probable que la cuarta, en la mayoría de los casos, empiece a ser repetitiva de la primera y no ajuste de la secuencia de una tercera. Por eso el dibujo en la formación del arquitecto, en la formación del estudiante de arquitectura, se constituye en un verdadero ejercicio como actividad creativa, ¿no? Esta idea de que con todas sus consecuencias establece un marco de referencia que interrelaciona o interpela, digamos, al estudiante a la hora de tratar de ver cuán creativo es uno, ¿no? Es decir, tengo que diseñar, tengo el lápiz en la mano, el papel en blanco, y me vienen las ideas, y cómo las plasmo las ideas, ¿no? Entonces ahí es donde los sistemas de comunicación se transforman en sistemas de prefiguración. Algunos le llaman sistema de dibujo de ideación, es lo mismo, ideación o prefiguración, ¿no? Conceptual, ahí están. Lo importante es esto, entender que necesito el manejo, el conocimiento y la destreza necesaria para poder, digamos, que las ideas evolucionen y que las ideas lleguen a ser lo que realmente el cliente o el usuario necesita para poder, en definitiva, tener trabajo, poder vender, poder, digamos, comercializar esa idea para que se plasme en obra, ¿no? Bueno, como concepto general también podemos decir que si uno mira el sistema de representación básico, ¿no? El sistema de representación básico es como este dibujo que estamos mostrando en este momento, frío. Sistema el dibujo en sí mismo, por más que sea de representación o de prefiguración, en sí mismo de la geometría,
es un dibujo que carece de vida, que es técnico, digamos, y que a lo mejor puedo resolver algunas miradas de la envolvente morfológica o la proporción entre un objeto u otro, o la estructura del espacio que es contenido por determinados edificios, pero le falta el sello, y el sello se lo da la expresión, y el sello también tiene que ver con lo que dijimos anteriormente. Ese sello expresivo también le va a dar identidad a este dibujo y lo va a situar, porque este dibujo, mirado de esta manera, puede estar ubicado en cualquier parte del planeta, pero cuando yo empiezo a darle texturas, colores, ropajes, le empiezo a agregar el perfume del lugar, empiezo a situar en un determinado espacio, en una determinada cultura, en un determinado tiempo o una determinada estación del año, verano, otoño, invierno. Entonces ahí es donde yo empiezo a incorporarle mi personalidad, ¿no? Fíjense, acá empieza a aparecer gente completamente vestida, ya no está en la playa, no está en un espacio veraniego, diría que hace calor porque está gente con remeras y pantalones cortos, ¿sí? Hay gente leyendo, con mochilas, con movimiento, como que hay kiosco de compras, sería una suerte de feria o un lugar de encuentro, y es un lugar donde, o un dibujo donde yo le empiezo a incorporar valores de luz y sombra, lo que implica que ya estoy dando un determinado horario, esto es mediodía quizás, o cercano al mediodía, ya sea antes de llegar al mediodía o post mediodía, por el tipo de sombra arrojada, que no es muy larga, es corta, es fuerte el contraste de luz y sombra, o sea que es probable que estemos en una primavera-verano. Y los colores, ¿sí? Los colores hacen de que estamos no en un lugar tropical, más bien estamos en un lugar periférico, por la textura y la materialidad que se observa en los edificios. Uno diría que está en una ciudad importante, hay hormigón armado, ladrillo, envolventes vidriadas, mucho verde, en fin, esto ya empieza a dar una idea de situación, pero también una idea de la personalidad del que está dibujando. Empieza a aparecer un sello propio, ¿sí? Un estilo propio. Es importante esto, porque a medida que uno empieza a dibujar y empieza a expresarse a partir del dibujo, en definitiva a comunicar la arquitectura, inevitablemente va incorporando su sello, su estilo de dibujar figuras humanas, su estilo de dibujar los vegetales, su estilo de enfocar o mirar el edificio o desde dónde mirar una determinada obra de arquitectura. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, este dibujo o este edificio, este estudio de proyectos pertenece a tal arquitecto, ¿no? Hemos visto algunos trabajos cuando veíamos perspectiva, por ejemplo, en uso y aplicaciones, la fuerza, perdón, que tiene, por ejemplo, en Córdoba, el dibujo de Miguel Ángel Roca, un arquitecto que tiende a dibujar, caso casi único, con un observador muy bajo, casi pegado a la línea de tierra, como en el medioevo, para que sus proyectos se eleven hacia arriba y parezcan como más magníficos, más grandilocuentes, ¿no? Bueno, dentro de este manejo, obviamente de lo que significa representar, expresar y demás, nos gustaría definir, porque siempre es importante definir para tener en claridad qué significa el término, ¿no? El vocablo, ¿no? De representar, bueno, ya hemos dicho bastante, es volver a presentar algo por otros medios, o sea, algo que ya existe. Y prefigurar sería poner en situación algo que no está, o sea, dibujo de ideación o prefiguración. Estoy elaborando, componiendo y lo doy a conocer. Ese sería la representación o la prefiguración. Y la expresión es un proceso mediante el cual la información contenida en una estructura se manifiesta. O sea, la expresión es manifestación, ¿sí? Es la forma de manifestar las cosas. Por eso uno diría que la expresión es algo que denota y connota. Denota porque tiene, digamos, un significado en sí mismo. Denota lo que es la expresión.
denota un trabajo a tinta, denota un trabajo a color, denota en sí mismo lo que es. Estoy viendo un dibujo en acuarela, por ejemplo. Pero connota, o sea, conlleva significados, que es lo que estamos hablando recién. Significado de contexto de obra, significado temporal, significado de dónde está el arquitecto, el sello del arquitecto, la caligrafía del arquitecto, la firma del arquitecto, ¿no? Y dentro de estos conceptos general, uno diría que la expresión tiene una suerte de variables. Si se nos permite tratar de clasificar y ordenar la cosa como para poder comprenderla culturalmente y poder abordar desde la mirada del así el conocimiento, o sea, estudiar y adquirir la destreza necesaria para desarrollarse, necesariamente, dijimos más de una vez, necesitamos clasificar, ordenar. Por eso decimos nosotros, humildemente, que encontramos variables dentro de nuestra disciplina. Una variable sería la composición, ¿sí? Es cómo yo voy a componer mi representación o mi expresión o mi prefiguración a la hora de mostrar mi diseño, ¿no? De la composición vamos a hablar cuando hablemos de presentación, pero esto es importante porque citarlo y tenerlo como presente, porque ustedes ya están decidiendo. Ustedes cuando están dibujando, cuando están armando una lámina, están componiendo, están diagramando, en definitiva están diseñando. El terreno es su hoja y el objeto arquitectónico que están poniendo, el elemento que están poniendo sobre ese sitio, sobre ese terreno, es la gráfica. Es decir, ustedes ya están diseñando y tienen una relación objeto-campo muy nítida, muy concreta, que es objeto-dibujo, campo-hoja, ¿no? Y en esto de la composición, obviamente que hay lineamientos que hay que seguir, ordenamientos que son muy fuertes y nos marcan pautas que nos organizan y nos estructuran, y lineamientos que yo puedo empezar a incorporar a partir de mi impronta, a partir de mi propia capacidad, ¿no? Pero insisto, sobre composición vamos a abordar en el próximo encuentro cuando trabajemos sobre lo que significa presentación. Luego aparecen dentro de estas variables los medios, que es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Los medios son estos elementos que a mí me permiten hacer visible la expresión. ¿De qué medios me voy a valer para poder expresarme dentro del campo de la arquitectura, ¿no? Y por último, dentro de estas variables serían los estilos. El estilo tiene que ver a esta simbiosis, a esta combinación de qué quiero mostrar, cómo lo voy a mostrar, desde dónde lo voy a mostrar, qué elementos voy a incorporar para trabajar y cuál es esa manera que a mí me resulta identitaria y me va a identificar, o sea, es decir, me va a dar mi sello como arquitecto, o sea, mi propio estilo, ¿sí? Entonces diríamos que a grandes rasgos nosotros tenemos estos tres elementos dentro de lo que serían las variables: la composición, los medios y los estilos. Vamos a desarrollar brevemente, a título de información, porque el tema es muy largo, la parte de la expresión. Y acá vemos nuevamente en carátula a un arquitecto dibujando en su bitácora, a un estudiante tratando de hacer un panel de color con morfología 1A. Vemos a un arquitecto trabajando sobre un proyecto analógicamente, o arquitectos trabajando sobre un proyecto digitalmente, ¿no? Un estudiante tratando de alcanzar el horario de entrega desesperadamente con un viejo ordenador, ¿no? Primitivo ordenador con esas pantallas volumétricas, y bueno, y herramientas de las cuales vamos a hablar ahora, instrumentos, utensilios, son sinónimos, cualquiera de esos términos valen para estos elementos. Lo que sí, la expresión nosotros podemos decirla y abordarla desde lo que sería, por ejemplo, las técnicas. Y las técnicas tenemos, a grandes rasgos, obviamente lo que son los trabajos analógicos, o sea, los trabajos a mano libre, a mano alzada, como se dice globalmente.
Luego viene los trabajos analógicos hechos con instrumentos de precisión. Luego viene el trabajo digital y, por supuesto, dentro de cada una de estas áreas aparecen los instrumentos. Dentro de los mecanismos analógicos, uno podría clasificar en técnicas secas, técnicas mixtas y técnicas húmedas. Dentro de lo que serían las técnicas secas, obviamente el término en sí mismo lo grafica, ¿no? Secas es obviamente carente de humedad, o sea, no hay fluidos en el medio, ni agua, ni fermentina, ni alcohol, ni agua ras, ni ningún tipo de diluyente. Directamente es el instrumento a partir de ser frotado, a partir de ser conducido sobre un soporte que va dejando la huella. Y por supuesto el instrumento para nosotros es el lápiz, ¿no? Ese lápiz, ese instrumento tan primitivo, si se quiere, que surgió allá por el 1565 en Alemania, donde se construyeron los primeros intentos de poner una barra de un mineral contenido o sostenido por dos elementos para que esa barrita de mineral no se rompa, y dos elementos que lo ataban, era ceñido, dos elementos que por lo general eran dos varillitas de madera, que era ceñido, o sea, atado en sus extremos, y con eso se trataba de dibujar, de graficar, sería lo que es, digamos, dio origen a un lápiz muy primitivo. Luego obviamente fueron los ingleses los que encontraron las minas de grafito y se empezó a explotar el grafito sin saber que después el grafito originalmente, cuando se lo encuentra el grafito, después fue a parar dentro de un lápiz, dentro de estas maderas, y fue el famoso Conté, de ahí vienen los lápices Conté, que generó esto de meter el grafito inglés dentro de una varilla de madera y mezclarlo con una resina para que tenga cierta resistencia y se pegue a la madera. Entonces empezó a generar lo que nosotros conocemos hoy como lápiz y todas sus variables, ¿no? Bueno, dentro de esto de los lápices, por supuesto, los primeros, como estoy citando, son los lápices negros, hechos con grafito. Y lo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo son los grados de dureza de esa varilla de grafito, ¿no? Explicamos siempre que obviamente estas varillas, ese grafito que se recoge como cual mineral, es mezclado con resinas o con elementos sintéticos para generar esto de la barra, ¿no? Y que no se rompa. Luego aparecen grafitos sintéticos directamente, que son productos químicos que elaboran lo que conoceríamos como minas y que no tienen nada que ver con los grafitos originales, ¿no? Pero tienen otra expresión y sirven para otras cosas, ¿no? Globalmente, la graduación de los lápices es universal, genéricamente se conoce en todo el planeta la misma graduación, que es la que se adopta de esto, de esta mirada previa armada por los europeos entre alemanes e ingleses, también algunos franceses y italianos que van poniendo su bocadillo en el mejoramiento del lápiz, pero generalmente la graduación es universal y se dice que el punto medio son HHB. Luego, a medida que me voy agregando más, HHB sería dureza media. La medida que le voy agregando números a medida que le voy agregando números a la H, voy dándole grados de dureza. Los lápices H, por lo general las minas H, se utilizan para dibujo técnico y es muy utilizado, por ejemplo, en el diseño aeronáutico, en el diseño naval, que se trabaja con papeles especiales, donde es necesario que el lápiz no largue grafito sobre el soporte y que más bien casi que está marcando la hoja más que dibujando la hoja. Luego vienen los B, y los B, a medida que se le va graduando, se le va agregando números, van siendo cada vez más blandos. Inicialmente las B venían de par en par, de intermedio. Venía B, 2B, 4B, 6B, 8B y escasamente se llegaba al 10B. Hoy se puede decir que hay de uno en uno, se encuentran, según algunas marcas, en 1B, 2B, 3B, 4B, 5B y así sucesivamente, y que se adquiere
un grado de profundidad, de negritud, por decirlo de alguna manera, muy fuerte, y que se hacen unos plenos que son maravillosos cuando uno está utilizando este tipo de grafito fuerte para trabajar los claros oscuros, para trabajar la luz, la sombra, para generar contrastes. Realmente es maravilloso. Por supuesto, la evolución hizo de que apareciesen un montón de instrumentos paralelos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el devenir de la barra de grafito fuera de la madera y necesariamente tienen que ser contenido por algún elemento mecánico. Entonces apareció portaminas, el portamina con toda la variable que existe en este momento, ¿no? El portamina que arranca desde un 0,5, 0,7, 0,9, 2 milímetros, hasta 6 milímetros y hasta casi 10 milímetros, ¿no? Que son los portaminas que contienen el grafito en barra. Paralelamente vinieron elementos como los difuminadores que se ven acá, que son una especie de barras blancas o grises según sea, que es una especie de goma que permite, una vez que uno puso el negro fuerte, difuminarlo, no con el dedo, como hacemos en la escuela, o con un papelito o con un algodoncito, sino con un difuminador, ¿no? E incluso actualmente vienen gomas ya no sólidas, como las gomas que estamos viendo aquí, que eran las gomas que estábamos acostumbrados a utilizar, vienen goma masa. Esa goma masa es una goma que primero tiene la ventaja que viene en una cajita, hay que guardarla siempre en la caja para que no se seque, y esa goma masa tiene la ventaja de que no chupa el grafito, entonces está siempre limpia, o generalmente está limpia, en realidad al revés de las gomas tradicionales que cuando uno borra grafito se mancha de negro. E incluso por ejemplo, en mi caso, que he utilizado mucho este tipo de goma, le he tenido que sacar punta con el cúter para poder borrar líneas, trabajar, uno borra, pone la regla y pasa la goma muy finita y borra en líneas, porque la línea en blanco pasa a ser parte del dibujo, entonces uno también dibuja con goma. Entonces apareció también la goma metida o inserta dentro de una barra de madera, cual lápiz, donde uno le va sacando punta y va borrando, y luego incluso algunos muy coquetos vienen con un pequeño pincel para limpiar el residuo y no pasar la mano, ¿no? Viene el cúter, que es muy útil para sacar punta. Estos lápices que son muy costosos, no es conveniente sacarle punta con los tradicionales sacapunta porque se pierde mina, se pierde grafito, y justamente son costosos por el grafito. Entonces es como necesario trabajar el sacado de punta con un cúter, ¿no? Con una pequeña cuchilla. Ahora hay unas cuchillas muy agradables, que permite asirlas, o sea, tomarlas, apoyando el dedo pulgar, y trabaja mejor para sacar puntas, ¿no? Que son estas pequeñas cúter redondeadas. Aparece esto de la combinación de los lápices, ¿no? Donde uno puede trabajar con minas más finas, minas más gruesas, minas en barras de grafito incluso, e incluso vienen algunas barras de grafito con aditamentos sintéticos que permite generar este tipo de punta, ¿no? Y que permite trabajar un dibujo como este que estamos viendo acá, muy delicado, muy pormenorizado, que si no fuese por la dureza de esta mina, que a su vez es blanda, entre comillas, sería como muy difícil hacer este tipo de trabajo tan minucioso con grafito, porque es un trabajo muy denso y tiende a ensuciarse la hoja con el paso de la mano y con el grafito que va dejando el propio lápiz en su paso, ¿no? Bueno, acá vemos lo que decíamos anteriormente, distintos portaminas de barra, de minas técnicas, y dibujos. Acá hay dibujos a lápiz, hechos por ex estudiantes de primer año de nuestra materia, como Rafael Martínez, un excelente dibujante y un gran arquitecto. También acá vemos de Luca Licari. Lucas está trabajando en Barcelona en este momento, es un arquitecto de mucho éxito, hemos mostrado muchos de sus dibujos, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el hotel que está en este momento ubicado al costado, de este lado estaría
el Patio Olmos, ¿sí? Que sería el hotel, y acá vemos un edificio de Miguel Roca en el Boulevard San Juan, acá está la Escuela de las Nievas, que hace esquina, y este sería la fachada del Montserrat. O sea, son dibujos de representación. Se ha salido a la calle, se ha tomado un pequeño bosquejo, se ha tomado nota, se ha hecho una especie de croquis muy genérico del edificio y el contexto, y luego el trabajo que se ve acá ha sido desarrollado obviamente sobre tablero, ¿no? En el taller, con un trabajo muy minucioso del lápiz y muy prolijo. Por supuesto, si de lápiz hablamos, tenemos que hablar del color, ¿sí? Y el color también viene y tiene esta connotación del lápiz a grafito, ¿no? El color original eran pigmentos naturales mezclados, ¿sí? Con algún tipo de aglutinante. Los primeros aglutinantes de los pigmentos eran materia grasa, por lo general la yema del huevo, y o algún tipo de leche cuajada, leche de cabra o de vaca, que tipo un yogur, por supuesto tenía sus aromas, ¿no? Que permitía trabajarla desde esta mirada de aglutinar. ¿Por qué? Porque se trabajaba con minerales naturales. Cuando uno dice, por ejemplo, hoy tierra siena, era tierra, ¿sí? Cuando dice óxido de cromo, era óxido realmente, minerales, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se hacía, en el mortero, se hace polvo ese mineral, se va como amasando, como rompiendo el mineral para que quede en polvo, se le agrega el aglutinante y con eso se trabajaba. Con el tiempo, por supuesto, se logró introducir dentro de la madera, al igual que el lápiz negro, que es grafito, y se generó un sinnúmero impresionante de variables, ¿no? Lo interesante de esto para el hoy es entender de que hay globalmente dos tipos de lápices de color. Los lápices de colores estándar, globales, que en general son hechos con resinas sintéticas. Es decir, son lápices que, por ejemplo, cuando se caen al piso o se golpean, las minas no se parten. Esos lápices, por lo general, vienen sueltos o vienen en cajas de cartón, porque no necesitan mayor protección. Pero son lápices cuya croma, o sea, cuando se trabaja sobre el papel, son lápices que no tienen suficiente intensidad el color, o sea, su croma es muy débil. Luego vienen los lápices hechos con resinas naturales, ¿no? Con material natural, con pigmentación natural. Decía que si es tierra siena, tiene la tierra realmente, si tiene óxido de cromo, tiene óxido, ¿no es cierto? Y esos son lápices, o son minas, que son más delicadas, son por lo general lápices más gruesos, las minas son más gruesas, el lápiz es más grueso para proteger esas minas, son lápices que por lo general vienen en cajas de lata, cajas metálicas o madera, para protegerlos de los golpes, e incluso algunas vienen hasta con una pequeña goma espuma, para que en el movimiento de la lata no golpeen entre sí, no se salga un lápiz un lápiz de la celda, de la celdilla que tiene ahí, que normalmente se hace con un inyectado de plástico, que los tiene ahí cual cuna, ¿no? Para que no se golpee uno con otro, se le suele poner una pequeña goma espuma encima. Es decir, sería la diferencia entre un lápiz escolar, un lápiz, digamos, de color estándar, y un lápiz de color profesional, ¿no? Incluso el lápiz de color profesional es un lápiz que permite hacer esto que estamos viendo, juxtaponer un tono, o sea, superponer un tono, una croma a la otra para obtener color, ¿sí? Para obtener claros oscuros, para obtener luces, para obtener sombras propias del objeto y sombras arrojadas del objeto, para obtener luces y variables de luces, y para ir combinando, ¿no? Acá vemos claramente, por ejemplo, dibujos hechos por nosotros, en algunos, donde estamos probando el lápiz sobre un papel rugoso, un papel que la porosidad va dejando pequeños puntitos blancos, y ese blanco del papel juega en la expresividad del trabajo, ¿no? Como que denota también un mensaje, ¿no? Y connota, por supuesto,
en sí mismo, o sea, perdón, denota un estilo y connota un mensaje, ¿no? Es interesante saber que cuando uno trabaja con la pigmentación puede ir haciendo estos experimentos de juxtaponer cromas para ir viendo qué tonos salen. Y esto es muy útil porque uno se está formando en el manejo del color, que obviamente van a desarrollar en las asignaturas de morfología y que prepara al arquitecto a la hora de tener que decidir qué colorimetría va a tener su obra, qué textura, qué expresión final va a tener su obra, ¿no? Recordar esto siempre de que cuando uno juxtapone cromas en la pigmentación, la totalidad genera el negro, o sea, la juxtaposición de colores en el pigmento quita luz, se trabaja por sustracción. Es decir, si yo pongo amarillo, rojo y azul, voy a obtener negro. Por eso muchas veces nosotros los que trabajamos el color directamente no tenemos negro, salvo para algún pequeño toque, porque el negro lo vamos como construyendo, ¿no? No pasa esto cuando uno trabaja con las luces, que ya lo vamos a ver cuando veamos luz y sombra. Bueno, por supuesto también el desarrollo de estos lápices de color con la modernidad hizo que también vengan las minas de color con distintas graduaciones, con distintos grados de dureza y que también se pueden incorporar por supuesto a los portaminas. Esto es un juego de portaminas transparente, muy original, que permite ver la mina de color desde dentro, o desde afuera hacia adentro, mejor dicho, y poder tener identificado cuál es cada uno. Por caso, los lápices de colores en general no solo se le ve la punta, sino que la madera que los contiene en la parte exterior se pinta del tono correspondiente, ¿no? Suele ser engañoso porque la pintura que se utiliza para pintar la madera no condice necesariamente con el color que tiene la mina, ¿no? Pero bueno, más o menos aproxima. Y acá se ven dibujos muy bien hechos, muy lindos, muy expresivos, muy fuertes, de mucha personalidad, con lápiz, con distintos tipos de lápices y sobre distintos soportes, ¿no? Acá hay un dibujo hecho ya creo que habíamos hablado de este dibujo, pero lo traemos de nuevo, hecho obviamente por la estructura anglosajona, o sea, de base inglesa, donde en el diédrico que se ha dibujado, la proyección horizontal está arriba y la proyección vertical está abajo, ¿no? Nosotros trabajamos en el sistema europeo, donde está, o sea, el sistema francés, que a través de Gaspar Monge y todos sus geómetras, que hace que esté invertida la imagen, la horizontal abajo y la vertical arriba. Bueno, también las variables que trae el lápiz son las variables de trabajar el lápiz desde la humedad, ¿no? Empieza a aparecer como técnica mixta, ¿no? Donde uno puede ir incorporando distintos elementos. Y esos lápices son todavía mucho más blandos, mucho más delicados, por eso suelen venir en esta suerte de cajas de madera, pequeños maletines para protegerlo. La ventaja que tienen estas cajas, este tipo de lápices, es que uno puede adquirir esto, si bien es bastante oneroso, pero son cajas o son instrumentos que sinceramente duran toda la vida. Pero decía que la ventaja que tiene es que este tipo de lápices también se comercializan sueltos. Entonces uno, a medida que va gastando determinada cromo, determinados lápices, que suele ser muy común, que por ejemplo, en nuestro caso como arquitectos, que tenemos este tipo de instrumentos, este tipo de cajas, tenemos muchos lápices que ya no existen porque los gastamos todos, y lápices que están casi enteros. Eso es porque uno, dentro de su propio estilo, tiene cierta preferencia a una determinada gama cromática, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy de los azules, los rojos, muy fuerte, muy primario, y muy poco hacia las tierras. Entonces, por lo general los marrones a mí me quedan intactos, y los colores fuertes son los que se me agotan enseguida, ¿no? Entonces yo puedo ir a la librería y reponer, y de esa manera tengo permanentemente actualizada mi caja de colores. La novedad también, acá vemos algunos dibujos, por ejemplo, del arquitecto Astrada, de la Plaza España, hecho con lápiz y ligeramente acuarelado, y acá un dibujo del arquitecto Salvatore Grande, un arquitecto que nos ha visitado muchas veces, un italiano que estudió arquitectura acá en Córdoba con la UNC y que después volvió a Italia con su familia y que es un magnífico dibujante y se lo puede googlear y se puede encontrar
sus trabajos en acuarela. La novedad actual es que dentro de esto de tener lápices acuarelables apareció el grafito acuarelable, que no era muy común. Entonces ahora vienen pequeñas cajas de algunas marcas muy famosas, como por ejemplo Faber-Castell, que es una marca alemana, o de Giotto, que es una marca italiana, donde aparecen lápices negros de grafito con distinta graduación, o sea, distinta intensidad de negro, que permite, una vez que es aplicado sobre el papel, con un pequeño pincel húmedo, irlo acuarelando, ¿no? Tutoriales y ejemplificación y modos de manejo de lápiz acuarelable hay muchísimo, ¿no? Hay mucho, hay que saber mirar, hay que saber seleccionar, porque hay mucho muy bueno y hay mucho muy malo. No porque esté en internet significa que es bueno, ¿no? Eso hay que tener bastante juicio crítico. También nos va a aparecer dentro de esto de técnica seca, media húmeda, o sea, media mixta, las tintas. Las primeras tintas que nos aparecen son los que nosotros conocemos como virome, ¿no? Este bolígrafo inventado por Laszlo Biro y Juan Meyer, que combinado sus apellidos, Biro y Meiner, dio origen a Virome. Estos dos personajes europeos traídos a la Argentina, posguerra, invitados a trabajar acá, generaron esto de la tinta sólida, que se permitió poner dentro de un tubo y que ese tubito de plástico, luego contenido por otro, se transformaron en lo que nosotros conocemos hoy como bolígrafo, ¿no? Y que va fluyendo a medida que tiene un pequeño bolillo en la punta, a medida que ese bolillo va girando, va arrastrando tinta y la va depositando sobre el papel, ¿no? Y bueno, por supuesto, las viromes, el bolígrafo tomó genéricamente este nombre de virome, como producto y dejó de ser marca. Originalmente era una marca, era un bolígrafo inventado, marca Virome, inventado por, insisto, Biro y Meine, y a partir de distintas marcas que pretenden imitar o mejorar incluso esa Virome original, fueron diciendo: nosotros tenemos la Virome tal, la Virome esta, o sea, quedó Virome como producto y no como marca. Bueno, acá vemos dibujos de los estudiantes de cuarto año en un proceso de prefiguración, o sea, arquitectura 4, haciendo una búsqueda morfológica hecha sobre papel, una pequeña bitácora muy sencilla, trabajando con virome negro y trabajando con virome azul, ¿no? Muy buenos dibujos, muy fuertes, de una personalidad muy grande, muy nítidos. Ojo que trabajar con tinta a la prima significa que se trabaja de una, no es que dibujo en lápiz, después paso en tinta, después borro, no. Estos son dibujos ya de un estudiante de cuarto año donde tiene un manejo mental, la mente está incorporada a la forma, entonces surge la idea y la mano responde y se puede trabajar a la prima, o sea, de una en tinta, sin necesidad de ir borrando o modificando, ¿no? Acá hay dibujos míos, hechos con una virome, que también es una novedad, un bolígrafo, mejor dicho, que es toda una novedad, que es el bolígrafo de gel. El bolígrafo de gel es un bolígrafo que es una avanzada, que permite trabajar el bolígrafo de costado, ¿no? Este tipo de bolígrafo básico, tipo Bic, ¿no? Por decir una marca, únicamente se trabaja vertical. Escasamente, si yo lo inclino demasiado, deja de fluir la tinta porque el bolillo no trabaja de costado. En cambio, la de gel, el bolillo sí arrastra la tinta y me permite generar texturas. E incluso el gel permite juxtaponer cromas, o sea, colores, y logramos distintas gradientes cromáticos, o sea, gradientes de color, para generar intensidades o, digamos, sensaciones. Dentro de lo que serían técnicas mixtas aparece la tinta líquida, ¿no? La tinta antes de la tinta sólida, tinta líquida. Acá vemos un dibujo, por ejemplo, del arquitecto Astrada, y un arquitecto también
Luis Becerra, que nos acompaña en la cátedra de sistema, hechos con lapicera o lapicera pluma o las viejas lapiceras a tinta con punta graduada que utilizábamos en nuestra época de estudiante, famosas Rotring, marca Pilot, marca Stadler, pero eran puntas graduadas, que estas puntas graduadas siguen existiendo, pero a partir de lo que nosotros reconocemos hoy como microfibra, ¿no? Pero esta es la ventaja que tenían este tipo de lapiceras, que se trabaja con tinta líquida. Y la tinta líquida tiene como un plus, que sería la posibilidad de trabajarla, degradarla, graduarla, diluirla, rebajarla, o sea, tiene como distintas aplicaciones y es como más dúctil, mucho más dúctil. Por supuesto requiere de un soporte más rígido o de mayor espesor, porque cuando uno empieza a trabajar esta juxtaposición de tramas, de tinta, el papel, si no es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grueso, tiende a ondularse, ¿no? Y o a mojarse en demasía y a degradar el soporte, ¿no? Entonces, como es necesario que el soporte vaya acompañando el tipo de trabajo que vamos a hacer. Por lo general, para el lápiz se utiliza un soporte más poroso, más rugoso, y para la tinta un soporte más liso. Entonces vienen los papeles especiales que dicen papel para tinta, ¿no? Donde la tinta fluye, donde la tinta corre. Por supuesto hay que ir, la desventaja entre comillas que tiene la tinta líquida es que hay que tener la mano muy alzada para que no arrastrar la tinta con la mano, con el costado de la mano, y hay que seguramente irla trabajando cual veladura, o sea, cual capa, dejando que se seque una capa y recién juxtaponiendo una capa sobre la otra. No obstante, hay quienes cuando trabajan la tinta de color, no solamente la negra, trabajan técnica húmeda, o sea, van poniendo capa sobre capa desde la humedad de la primera, incorporando otro color con la humedad de la primera y así sucesivamente, ¿no? Insisto, para eso hay que tener un soporte adecuado. Dentro de esto de lo que serían las microfibras, la microfibra evolucionó muchísimo, también tratando de reemplazar lo que eran las lapiceras a tinta líquida. La microfibra pasa a tener esta dualidad de ser tinta sólida y tener la capacidad de trabajar cual tinta líquida, ¿no? Con mucha nitidez y mucha, digamos, precisión, porque tiene un pequeño elemento, un pequeño émbolo ahí en la punta, que es metálica, y eso permite que la tinta fluya muy claramente y permite hacer líneas muy finitas, muy pequeñas y juxtaponer gráficas realmente fantásticas, ¿no? Este dibujo ya lo habíamos visto, es la combinación de un diédrico con un cónico. Aquí hay una suerte de esquema que hace de alarde de lo que sería la distribución espacial en una planta, o en una proyección horizontal, y su mirada externa. Esto sería interno y esto externo, ¿no? Lo mismo en este dibujo, donde se insinúa ahí una proyección horizontal, o sea, una planta con el movimiento recorrido, muros de borde, muros exteriores, muros interiores, y fuerte volumen dibujado en cónica con un foco, ¿no? Un foco central, que es esa oscuridad nítida, esa negrura, ¿no? Muy potente, que lleva la vista a ese punto, ¿no? Es un verdadero foco. Este tipo de dibujo, un dibujo muy agradable, muy divertido, muy propio de quien está haciendo dibujos de recorrido y buscando llegar a un sitio, donde uno va trabajando y va ensamblando, no se ve muy bien por el tipo de reproducción de la imagen, pero va ensamblando con líneas un dibujo con otro, ¿no? Va tomándose, viene esta línea, toma acá el verde, trae esta vereda, toma este otro verde, va ensamblando una toma con el otro, tipo un recorrido muy adecuado para llegar a un sitio o para recorrer el borde de un posible sitio de diseño arquitectónico. Todo esto hecho con este tipo de microfibras. Hay microfibras de muchas marcas, Pilot, en este momento Uniball, Piscini, bueno, se me escapan los nombres, pero hay muchísimos.
Luego viene lo que sería para nosotros las técnicas húmedas, ¿no? La técnica húmeda por excelencia en sí misma es el acuarela, ¿no? Entendiendo la acuarela como un elemento, digamos, complementario de una estructura preconcebida. La estructura preconcebida sería el dibujo. O sea, yo dibujo y por lo general le agrego acuarela. Sobre todo esto estoy hablando en el campo de la arquitectura. Por supuesto, los artistas plásticos dibujan directamente con la acuarela, ¿no? Y uno diría, bueno, se trabaja la acuarela en la prima. Nosotros en la arquitectura por lo general hacemos el encaje, se llama encaje, gráfico, hacemos el dibujo con un grafito, se trata de trabajar siempre o por lo general a medida que se pueda con un HB o H para que no quede residuo de grafito sobre el soporte a los efectos de que no se incorporen a la acuarela, o sea que no manchen la acuarela. Y a su vez que esa línea quede como muy suave y simplemente sea una línea de sugerencia morfológica a la hora de poner la acuarela. La acuarela desde una mirada matérica uno podría decir que no es pintura, ni es tinta, sería una suerte de agua de color. Entonces la acuarela genéricamente en arquitectura la utilizamos para hacer touch, o sea para hacer toques, para hacer una idea de complemento, una idea de generar atmósferas, de generar un complemento de volumen, un complemento de claroscuro, un complemento de profundidad de ese dibujo que estoy generando a partir de mi gráfica. Y como tal, si es agua de color, es una manera de dibujar casi sin límites, ¿no? No es precisa, no se sitúa dentro de un determinado campo, un determinado territorio, un determinado, digamos, marquito, como estoy señalando, esta piedra va de un color, esta otra piedra va de este color. Se trabaja mucho esto de la luz, la sombra, la intención de la mancha, ¿no? Entonces es como algo más rígido, más liviano, más suelto, y que muchas veces se tira, se incorpora el líquido y hasta se sopla, se mueve la hoja y a partir de la mancha se empieza a trabajar después la prefiguración, ¿no? Bueno, la acuarela se comercializa de muchas formas, o varias formas. Por ejemplo, la más tradicional es pastillas. Estas pastillas hay una variedad infinita, desde las pastillas escolares hasta las pastillas hiperprofesionales con cajas que incorporan paletas, con cajas que pueden incorporar el uso y guardado de pinceles, etcétera, etcétera. Luego también viene la acuarela en pomo, que es muy útil, muy cómoda, que permite, es quizás más limpia y precisa. Viene la acuarela incorporada a marcadores, entre comillas. Hay marcadores muy modernos, que ya no son marcadores de tinta, sino son marcadores de pintura. Vienen marcadores al óleo, marcadores acrílicos, y también vienen marcadores que tienen pigmentación para acuarelar. La acuarela en general, acá vemos que se trabaja, acá vemos cómo se trabaja. Hay un trabajo que es siempre el mismo trabajo que hemos fotografiado. Es un trabajo que desarrolló el arquitecto Salvatore Grande, que mencioné anteriormente, cuando vino a Córdoba. Estuvo acá en el aula magna nuestra de la Facultad de Arquitectura, tanto en la sede centro como en la sede del campus. Y es un claro ejemplo de cómo se trabaja. Fíjense, el soporte es un soporte obviamente especial para acuarela, de un buen tamaño. Se pone sobre la mesa, se encinta con cinta de enmascarar, la cinta de los pintores, cinta de papel, en todo su periferia, ¿no? Lo más organizado posible, según lo que uno quiera expresar. En este caso, riguroso centímetro interior, riguroso corte, para que quede un marco perfectamente armado. Se hace el marco, el encaje de la gráfica o del tema con un lápiz muy suave, que no arroje mucho grafito, y luego se empieza a trabajar. Pero antes de empezar a trabajar, por lo general la hoja se humedece. Se la suele humedecer, por supuesto no con un pincel, porque si no se empezaría a correr este grafito, sino con una goma espuma, una pequeña esponjita o un pequeño paño. Se le va humedeciendo para que la hoja
no absorba el 100% de la acuarela y no pierda la intensidad de pigmento que tiene la acuarela. Entonces, al estar mojada la hoja, el soporte, la acuarela queda con su brillo en la superficie, ¿no? Y como la acuarela dijimos que es una suerte de agua de color, en general se trabaja de los tonos más claros a los tonos más oscuros, ya que si yo pongo primero un tono de bajo valor, o sea, muy oscuro, luego no lo puedo tapar con algo de alto valor. Es decir, si yo pongo un marrón, por más que después le ponga amarillo arriba o blanco amarillo, no lo voy a cubrir. ¿Por qué? Porque no es pintura, no es cubritiva, es agua de color. Entonces trabajo por lo general del más claro al más oscuro. O sea, pongo primero las luces o los tonos más altos en cuanto a la graduación lumínica. Entonces pongo blancos, amarillos, cremas, etcétera, etcétera. Y después voy trabajando los oscuros. Salvo como en este caso, que estoy trabajando en la arquitectura, donde el arquitecto grande optó por trabajar figura y fondo. Entonces lo primero que pintó o coloreó fue el fondo con un valor más bajo, o sea, un valor oscuro, y luego va a trabajar dejando la arquitectura con un valor más alto. Y estos son pasos, ¿sí? Pasos sobre el mismo trabajo, va desarrollando hasta que termina globalmente en esta expresión gráfica, ¿no? Esta cinta de enmascarar que se pone no se quita hasta que el soporte o el trabajo no se secó. Esta permite que cuando a medida que se va secando el soporte se tense, entonces en la hoja no se ondule, el soporte no quede ondulado, queda tensado porque este enmascaramiento o esta suerte de cuadro hecho con cinta lo está conteniendo. Ojo, insisto que es una cinta de papel. Si hubiese puesto la cinta transparente, la cinta plástica al mojarse se despega y a su vez se estira, ¿no? En cambio la cinta de madera, la cinta de papel es una cinta adecuada para trabajar en la humedad. Por eso lo utilizan mucho los pintores de obra para separar o digamos, enmascarar vidrios, por ejemplo, cuando están pintando marcos de puerta, o etcétera, etcétera. Bueno, y acá vemos distintos tipos de acuarela, ¿no?, que el arquitecto Salvatore Grande utilizaba. Por supuesto aparecen elementos adicionales cuando uno trabaja con la acuarela, que son los pinceles. Hay distintos tipos de pinceles, hay pinceles chatos que nos permiten hacer los fondos, pinceles finos, pinceles redondos, pinceles punta de gato, pinceles con, digamos, cierto chanfle, cierta inclinación, pinceles para hacer esfumado, la variedad de pinceles es muy grande. Hay pinceles sintéticos, pinceles de pelo de Marta, pinceles de pelo de camello, pinceles de pelo de conejo. Eso será según cada uno vaya adquiriendo destreza y se vaya probando el sallo, o sea, el saco, el estilo, y diga, bueno, me gustaría trabajar con esto y probando con esto. Acá vemos un pincel muy nuevo también, que tiene punta pincel, pero el color se prepara y se incorpora como si fuese un tanque de reserva, ¿no?, dentro de esta especie de contenedor que actúa de varilla para poder ser asido, para poder ser agarrado, ¿no? En cambio este pincel tiene el cabo de madera y este pincel tiene el cabo de madera, ¿no? Bueno, ejemplos de dibujo, ejemplos de gráfica, hay miles, insisto, hay mucho tutorial de esto. Acá hay un claro ejemplo de la comunicación gráfico-conceptual, donde hay un dibujo de registro, o sea, una representación de una realidad, acompañada por un texto que, digamos, termina de completar la lectura de ese espacio que se está recorriendo. Dentro de las técnicas mixtas también aparecen las técnicas de hacer el dibujo de base, que puede ser con lápiz o tinta, y luego se trabaja lo que sería una suerte de enmascarado. Y para enmascarar o, digamos, colorear o, digamos, darle valor, aparecen lo que serían tramas o películas adhesivas. Estas películas adhesivas tuvieron mucho auge allá por la década de los 90, 80-90. En este momento se consiguen, quizás con menos
comercialización, pero sí se consiguen. Por supuesto, quien va, digamos, limitando esto es el advenimiento del ordenador, ¿no? En la década del 80 al 90 el ordenador no tenía, digamos, la potencia que tiene hoy en el siglo XXI. Estamos hablando de que en fines del siglo XX todavía se utilizaba mucho esto. Y fíjense, viene estas películas son películas autoadhesivas que se sacan de la base, se ponen sobre el dibujo y luego con una estilete, un pequeño cúter o un estilete tipo bisturí, se va cortando la película con una pequeña regla metálica, sin oprimir demasiado porque la película es muy delicada y muy suave. Por los bordes se va cortando, se levanta todo lo residual, se vuelve a pegar sobre esa hoja de papel de ilustración que la contiene, porque es un material que se puede seguir utilizando, y una vez que se quitó todo el residuo, se frota encima. Por lo general uno ponía un papel y se frotaba sobre el papel, y se hace para que esta película termine súper adherida o muy adherida al soporte. Estas películas autoadhesivas venían o vienen lisas, blancas, negras, de color, con textura de piedra, con textura de ladrillo visto, con textura de árboles, con figuras humanas. Bueno, con lo que ustedes se imaginan, vienen estas películas, esto es suerte de transferibles, que hoy sería muy, para que ustedes lo entiendan, lo que muchos de ustedes compran como sticker, ¿sí? Un nombre que no sé bien por qué se lo dice así, si será una marca o será así se llama el producto, pero se comercializan en la librería como sticker, ¿no? Que son, se quitan y se transfieren, se ponen sobre el papel. Esto sería una suerte de películas autoadhesivas. Esta manera de manejar las películas autoadhesivas y que permiten enmascarar, hoy se hace mucho con el ordenador. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica a mano alzada, analógica, escaneada, pasada al ordenador, y que para poder ser mejor leída se necesitaba agregarle un poco de expresión cromática o de valores. Entonces, una vez que fue escaneado, acá tenemos la planta, o sea, una proyección horizontal diédrica, y acá tenemos un corte, o sea, una proyección vertical en diédrico. Se enmascaró a partir de esta superficie cromática, que luego que se dibujó, se recortó, se pegó en el ordenador, se la transparentó y le permitió claramente diferenciar la zona seccionada interior, que acá vemos esta suerte de habitaciones o consultorio o lo que fuese, donde está la puerta de ingreso, placar, ¿sí? Baño, inodoro, bidet, ducha, salida a la terraza, ¿no? Una especie de pequeños dormitorios o pequeñas oficinas, lo que fuese. Y acá vemos también que se cortó este sector, este sector está siendo visto como en vista, estos balcones que están ahí, y luego nuevamente lo seccionado. Al igual que este dibujo, que se ve tanto en horizontal como en vertical, ¿sí? Donde aparece una suerte de seccionamiento vertical en ángulo, quebrado, sería el corte AB, y se combina en el vertical observación exterior con observación interior. Y el enmascarado es algo que obviamente ayuda o mejora la lectura la lectura para poder interpretar la morfología que está transfiriendo este dibujo o este esquema gráfico. Otra técnica mixta es de trabajar con el fotomontaje a partir del collage, ¿no? Este collage que permite hacer desde tomar una fotografía del sitio donde se va trabajando, dejar en la fotografía el sector que se rescata de ese edificio, y a partir de la fotografía generar en la gráfica el proyecto nuevo que va a ser como la ampliación o la continuidad de ese pequeño espacio fotografiado. Lo mismo, por ejemplo, esto en un exterior, ¿sí? O en este interior, donde se está trabajando con una serie de fotos interiores, combinando espacios interiores, donde se ha recortado la parte superior y se ha rediseñado con gráfica, ¿no? Entonces hay gráfico
y fotografía, una especie de técnica húmeda. Y por supuesto aparece nuevamente el corte, el estilete para cortar, y faltaría acá el lápiz para dibujar, obviamente, o la tinta. Fíjense este fotomontaje, que bueno, muy propio de los estudios actualmente en el siglo XXI, donde se fotografía el lugar donde se va o se pretende emplazar el edificio. Se hace obviamente un estudio, que sería este sitio, ¿sí? Se hace un estudio morfológico tratando de dibujar el proyecto como si estuviese instalado en ese lugar. Se trabaja, se desarrolla, se ajusta el diseño y luego, una vez que se está concebido, que ya se tiene el diseño, se incorpora. Esta sería la foto del sitio que está aquí sin el diseño, y esta sería la foto con el dibujo. Esto es un dibujo incorporado, ¿sí? Entonces, así se vería el edificio en este sector. Entonces, es una forma de presentar un proyecto para que el usuario, el cliente, pueda visualizar cómo sería su obra, su edificio incorporado a la trama urbana, ¿no? Sería un claro fotomontaje. Otra idea del trabajo del fotomontaje es cuando uno trabaja con una estructura, ¿sí?, que es la misma, fíjense, como estructura contenedora de una actividad interior. Y le va incorporando distintas ideas a partir de la fotografía. Esta estructura está hecha un dibujo digital con el ordenador, y estas son fotografías. Por ejemplo, este espacio en este momento está siendo utilizado por una especie de concierto, donde hay gente sentada en el piso, escuchando y atendiendo esta obra o este concierto. Este mismo espacio recreado en otra situación con una especie de feria franca. Ferias francas son las ferias que se ven en la calle, por ejemplo, aquí en Córdoba todavía las hay, en pleno centro, en plena Nueva Córdoba, donde se ofrecen el mercado de frutas y verduras, ¿no? Se llama Ferias Francas. Con un recorrido, con gente en primer plano, gente en planta baja y gente en un primer piso, una suerte de balcón, es decir, para ver la posible función de este espacio. El espacio está concebido, dibujado en una cónica interior con el ordenador, y a partir de la fotografía se le da posibilidades funcionales. Fíjense este esquema, un dibujo hecho en un cuaderno, claramente se ven en la hoja de base, que es un cuaderno rayado, incluso aparentemente es un bloc o un desechado propio de los contadores, propio del ejercicio o el estudio de la contabilidad, por el tipo de cuadritos o renglones que tiene y líneas rojas, que se ve que una persona dibujó mientras caminaba, o a lo mejor tomaba un helado en algún sitio, sentado, este espacio, ¿no? Y una vez que lo dibujó, dice, bueno, me voy al taller y me gustaría incorporar figura humana. Por supuesto, aparecen estas primeras figuras humanas, muy esquemáticas, para dar una idea de escala y de posición a partir de la línea de horizonte y línea de tierra. Se selecciona, por ejemplo, para combinar con imágenes de archivo en el ordenador, alguna imagen importante, y se seleccionan estas imágenes. Por lo general, estas imágenes vienen con fondo. Entonces, cuando uno la trabaja en el ordenador, le quita fondo, la posibilidad de trabajar de quitar fondo, y hacerlas unitarias, ¿no? Y una vez que se hacen unitarias, le puedo hacer un tratamiento cromático y dejan de ser foto y pasan a ser gráfica. Y una vez que están hechas gráficas, las incorporo, más atrás, más adelante, más arriba, más abajo, tratando de ajustar el constructo de la perspectiva. Y obviamente puedo agregar gente sentada, gente caminando, gente más acá, más allá, ¿sí? Puedo agregar más actividades. Por supuesto, para poder agregar esto, tengo que tener conocimiento del manejo de la perspectiva. ¿Por qué? Porque tiene que tener claramente la altura y la posición que le compete. Las sombras, si fíjense, estos dibujos, necesariamente estoy buscando imágenes donde, fíjense, acá no hay sombras en la imagen, y estas que seleccionamos tienen sombra, y hemos buscado sombras que coincidan con las sombras que arrojaban las figuras humanas originales, es decir, de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces, ligeramente uno ve que esa sombra o esa imagen podría haber pertenecido originalmente a la gráfica, ¿sí? Entonces, luego lo tomamos todo junto, le hacemos bloque, lo unimos y
le damos un valor definitivo a todo, entonces parece que fuese una representación original. Bueno, dentro de las técnicas combinadas hay una variedad increíble, ¿no? Y fascinante, que está bueno explorarlas, es muy lindo explorar, encontrarse uno mismo con distintas técnicas. Por ejemplo, esto es un papel negro, tipo canson, tipo rugoso, trabajado con, esto es la reproducción de un edificio del arquitecto Le Corbusier en Francia, la capilla de Notre Dame. Perdón, me tildé. Bueno, decía de Le Corbusier, trabajado sobre papel negro, muy rugoso, eso es papel Canson. Canson es una marca, eso es lo que quiere decir. Y quedó como un sello, que el tipo papel Canson es papel exclusivamente para dibujo de un soporte de alto gramaje, o sea, bien grueso. Y está trabajado con pastel de tiza, ¿sí? Pastel de tiza blanco, ¿sí? Y algo de gris para generar claramente esos claros oscuros. Esta es una técnica que quizás alguno de ustedes ha hecho en el colegio, donde se trabaja poniendo sobre un papel ilustración, o sea, un papel que no absorbe la humedad, se pone tinta, muchas veces tinta tipo china, que es una tinta que seca rápidamente y que hace una pequeña película por encima de este papel de ilustración, y que luego con un elemento punzante, ¿sí?, se va generando, buscando, rescatando el fondo, alguna imagen determinada. Hoy se comercializa en las librerías y se conoce como papel mágico, ¿no? Que es un papel que viene pintado de color, que por ejemplo nosotros pondríamos a la escuela, a nuestra generación, trabajaba mucho el papel pintado con crayones, que es más bien graso, y arriba se le pintaba con tinta al agua, entonces no la absorbía, se cortaba, y luego con la punta del compás o un pequeño punta de madera íbamos buscando que surgiera la imagen, ¿no?, que podía ser blanca o de colores. Bueno, y acá hay sucesivos trabajos tratando de trabajar con la misma idea, ¿no?, de trabajar la imagen del frottage, la imagen del raspado, la técnica, perdón, del frottage. Frottage significa frotar algo encima, el raspado significa desbastar, sacar, del difuminado, trabajar con aerógrafos incluso, da distintas posibilidades. Acá vemos, por ejemplo, técnicas de dibujo hechas con pastel al óleo. Pastel al óleo es una especie de tiza, que en lugar de ser seca, como la tiza común, como los pasteles comunes, son grasos, por eso se habla de pastel al óleo, que es muy denso, que también se puede diluir después o esfumar con el dedo o con un pequeño pincel humectado en trementina. Trementina es el aguarrás que se utiliza para diluir el óleo. Acá vemos trabajos hechos con tinta tipo ilustración, tinta acuarela, donde hay parte aplicada a pincel y parte aplicada con esta suerte de, decíamos anteriormente, de elemento mecánico, que expande, lanza, tipo una pequeña lluvia, la tinta sobre la gráfica, ¿no? Para lo cual en la previa hay que enmascarar todo aquello con cinta y papel que no quiero que se pinte, y luego sobre la superficie se hace el estarcido, o con un pequeño compresor o con un estarcido doméstico que uno lo puede googlear y lo fabrica, ¿no? Muy sencillo. Acá vemos el mismo edificio hecho por el arquitecto Soler. Esto sería como un boceto, un croquis preliminar tipo mancha, cuando decíamos hecho con pastel al óleo, y acá paso ya con el diseño definitivo, con un trabajo más fino, trabajando con acuarela, ¿no? Acá también vemos nuevamente un dibujo del arquitecto Luis Becerra, un arquitecto que colabora con nosotros en la cátedra, que tiene mucho de estos dibujos, que ha hecho exposiciones de sus dibujos de alta calidad, donde hay combinaciones mixtas, ¿no? Donde ha trabajado la tinta, ha trabajado el color, ha trabajado los marcadores. Hay mucho tipo de marcadores actualmente, sobre todo estos marcadores nuevos que son punta pincel, que permiten hacer efectos especiales como esto que está emulando acá, tipo vidrio, ¿no?
Bueno, dentro de esto de hablar de técnicas, este dibujo hecho primero con tinta y luego coloreado con la borra del café, ¿no? En Montserrat, de esquina Ayo Obispo Trejo, esquina Duarte Quirós, a una cuadra de la Facultad de Arquitectura nuestra, atrás del famoso Shopping Olmos, dibujado y obviamente coloreado en el bar, donde uno mete el dedo en la borrita del café, lo pone encima y lo expande y queda este color sepia muy propio de la mancha del café, ¿no? Este trabajo hecho con microfibra, la misma esquina, ¿no?, de la torre del Colegio Montserrat, Colegio Nacional, Colegio Universitario, con una historia impresionante, que forma parte de lo que sería la Manzana de las Luces, patrimonio de la humanidad, ¿no? Muy lindo, ojalá lo puedan visitar desde esta mirada, su interior es realmente de una riqueza de materiales y de cultura y de morfología y de espacialidad muy interesante para quienes nos gusta la arquitectura. Lo mismo, el mismo edificio dibujado ahora con pastel, con soporte negro y pastel blanco y pastel amarillo para trabajar el efecto de la luz y la sombra, ¿no? El costado de la Compañía de Jesús por la calle Casero, hecho a tinta, y el interior del rectorado, que está ahí la Manzana de las Luces por dentro, donde está el claustro, un lugar también muy bonito para ver, y desde el claustro se ven las torres de la iglesia jesuítica, la iglesia de la universidad, la iglesia de la Compañía de Jesús. Y distintas técnicas sobre papel, madera, trabajándola con la mancha sepia, marrón, negra y con marcador blanco, esto hecho con marcadores blancos y marcadores negros, esto hecho con el sepia que da la borra del café y trabajado, delineado con un líquido corrector, un liquid paper, líquido corrector, liquid paper sería marca, ¿sí? Dejando esta huella del blanco, ya sea muy simbólico, porque obviamente la estructura del árbol no es blanca, ¿no? Todo lo que son tronco y rama, pero la idea de la línea que viene por el piso, llega al árbol, sube y se transforma de lo blando, de lo duro a lo natural, de lo urbano digamos, al campo, a la naturaleza, bueno, tiene muchos símbolos. El touch de color, ¿sí?, también trabajado a partir de la combinación de la tinta y las acuarelas. Bueno, dibujar se puede dibujar con tantas cosas, se puede modelar. Acá hay un dibujo casi semiplano, con pequeña volumetría, pero puesto bajo una fuerte luz que genera este claro oscuro muy, muy interesante, que es un dibujo hecho con madera de tilo. La madera de tilo es muy blanda, muy dúctil, apenas se humedece y apenas se humedece se puede, digamos, arquear y generar estas superficies curvas muy linda, muy agradable, porque estamos trabajando en una especie de sobrerelieve, ¿no? No llega a ser modelo, no llega a ser maqueta, sería como una estructura diédrica, pero tridimensional, ¿no? Bueno, y a medida que ustedes van avanzando en la carrera van a encontrarse con este tipo de gráfica, los famosos render, la famosa expresión digital, donde empiezo a trabajar, por ejemplo, en la cátedra de equipamiento, acá quinto año, muy fuertemente, el diseño con el ordenador. Un ordenador que permite agilizar y generar imágenes con una riqueza expresiva muy grande, expresión. Por supuesto tengo que conocer la perspectiva, tengo que tener idea del dibujo, tengo que tener idea de qué es lo que quiero diseñar, por consiguiente qué es lo que quiero mostrar, desde dónde lo quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar. O sea, de nada me sirve la herramienta si no tengo el conocimiento previo. Mi mano responde a lo que mi cabeza ordena. Entonces el conocimiento es necesario. Y para conocer hay que leer, ver, mirar, cotejar, experimentar. Leer no solamente leer textos, sino leer gráfica, leer dibujos, analizar los dibujos, curiosear el dibujo, buscar tutoriales de cómo se dibuja, ¿no? Lamentablemente no podemos mostrarlo porque nosotros muchas veces hemos dado estas charlas con dibujos en vivo, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Bueno, hasta aquí este encuentro de lo que sería la expresión. Insisto, la expresión da para muchísimo, hay muchas técnicas, muchas alternativas.
Por eso el cuadernillo de aprestamiento, y en el cuadernillo de aprestamiento, los ejercicios de aprestamiento son ejercicios que nos motivan a experimentar. Por ahí quizás uno lo plantea desde un inicio, cual andamiaje, cual guía a seguir desde una determinada rigurosidad o rigidez, dibujar tantas hojas con líneas horizontales, dibujar tantas hojas a lápiz con líneas verticales, pero no pasa por ahí. Eso es un inicio. El aprestamiento pasa por las ganas de querer ser y el deseo de gustar del dibujo. Y les tiene que quedar claro que hay una diferencia muy fuerte entre lo que es el dibujo lindo y el dibujo correcto. El arquitecto necesariamente tiene que dibujar correctamente, por consiguiente tiene que dominar la técnica del dibujo. Luego vendrá, a lo mejor sí, a lo mejor no, que ese dibujo correcto sea un dibujo lindo, un dibujo agradable, un dibujo plástico, un dibujo que amerita ser publicado y mostrado porque expresivamente supera los valores del dibujo arquitectónico y pasa a ser un dibujo artístico, ¿sí? Por eso es como necesario entender la diferencia entre una cosa y la otra. Un arquitecto que se precia de tal necesariamente tiene que tener capacidad de expresarse, y la expresión es obviamente a partir del gráfico, a partir del dibujo. Y el dibujo tiene que tener fuerza, personalidad, sello propio, identidad propia. O sea, no puede ser un dibujo neutro. El técnico es neutro. El técnico es muy difícil, salvo que alguien que sea muy experto, en poder decir quién lo dibujó desde el ordenador. Pero el dibujo a mano alzada, ya lo hemos dicho en el encuentro sobre croquis, es muy personal y es muy potente, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a continuar con una segunda parte que va a ser